Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo de Expediente Cuevas. Un vídeo diferente a los, creo que son 13 que llevamos hasta la fecha, y para el que vengo vestido perfectamente para la ocasión. Y es que si todos tenemos algún favorito o no dentro del mundo del cómic, el mío, me levanto un segundo, es este. Chan, chan, chan. En fin, bueno, pues The Punisher, el castigador. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué vengo aquí a hablaros de cómics? Bueno, vengo a hablaros de cómics o no, según se mire. Porque ha habido un proyecto que acaba de salir muy chulo que aúna el tema de las anomalías, de los fenómenos extraños y el cómic, detrás del cual se encuentra nada más y nada menos que Manuel Carballal como escritor y guionista, conocidísimo investigador de estas cuestiones, ya ha pasado por aquí en varias ocasiones, por este canal de YouTube. Y encargado de dibujo está nada más y nada menos que Salvador La Roca, uno de los dibujantes más internacionales que tenemos en España, afincado en Valencia. Él, bueno, ha dibujado para Marvel montones de personajes que todos tenemos en el inconsciente colectivo, desde Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Lobezno, en fin, muchos de ellos, ¿no? También ha hecho cositas, por ejemplo, relacionados con el mundo de Alien, que es algo que a mí me fascina. Bueno, un dibujante, la verdad es que espectacular, de lo mejor que hay a nivel mundial, que se ha encargado de generar su propia historia, su propio proyecto, en el que ha contado, bueno, pues en este caso con la inventiva de Manuel Carballal. The Horror Country es como se llama esta historia, estratosférica no solamente por lo que cuenta y por lo que hay detrás, sino por el grosor de la misma. Aquí tenéis aquí tenéis ese The Horror Country, una pasada, fijaos. Bueno, voy a enseñaros algunos dibujitos, ¿vale? Tengo abierto esto, no por casualidad, obviamente, porque me ha hecho mucha ilusión, obviamente. Bueno, los dibujos son una pasada, pero es que, entre otras cuestiones, algo dibujado hasta yo. O sea, lo vais a ver aquí, ¿eh? Aquí lo tenéis. Bueno, una pasada. El dibujo de verdad, merece muchísimo la pena. Mira, aquí tenéis otro de ellos. Uno de estos grises presuntamente extraterrestres. Y yo de presuntamente lo veréis si accedéis al cómic. Y alguna que otra pincelada os daremos a continuación. Más dibujos. Por aquí vamos a ir también. Y bueno, la verdad es que hay dibujada muchísima gente. Yo soy el menos importante. Pero es que es una pasada. Dentro del mundo del misterio de las anomalías tenéis a personajes como José Antonio Caravaca, Iker Jiménez, Carmen Porter, Javier Sierra, Pablo Vergel, no sé, hay muchos personajes ahí metidos. El hijo de Fernando Jiménez del Oso, Fernando... no sé, es que es una pasada, de verdad, tenéis que echarle un vistazo. Y no quiero desvelar mucho para que lo descubráis también vosotros, ¿no? En la entrevista que vais a escuchar a continuación se citan también más compañeros que aparecen aquí, digamos, con personajes un tanto alter ego de ellos mismos. También de otros mundillos, del mundo del cine está Rodrigo Cortés, por ejemplo. Del mundo de la ciberseguridad está Chema Alonso, el maligno, el hacker más famoso de España. Del mundo de la literatura está Arturo Pérez Reverte. Bueno, en fin, de verdad, es una pasada. Y los protagonistas son precisamente el propio Manuel Carballal, con un personaje hecho a su medida, en lo que es el cómic, el propio Salvador La Roca, que también aparece dibujado, con un personaje protagonista, y Elena Merino, conocida conductora, presentadora del podcast Elena en el País de los Horrores, muy conocida en lo que es el mundillo de la crónica negra, también aparece como protagonista en este cómic. Y con ellos tres vamos a hablar en los próximos minutos, con Salva La Roca, Manuel Carballal y Elena Merino, para contarnos la intrahistoria que hay detrás de este The Horror Country, este cómic, insisto, súper potente. Además, lo tengo firmado. Bueno, pues no quiero adelantar mucho más, ¿vale?
son 75 minutos de entrevista. Vamos a hablar no solamente de los entresijos de la intrahistoria de esta novela gráfica de más de 300 páginas, que es el inicio de una trilogía originalmente, sino que vamos a hablar también de los entresijos no conocidos, luces y sombras del mundo del cómic, de los que Salva la Roca tiene mucho que decir. Han sido muchísimos años trabajando en él y alguna que otra cosa conseguimos que nos cuente. De verdad, no os perdáis esta historia, porque así a priori puede parecer, bueno, pero es que esto de los cómics a mí quizá no me da demasiado y demás. Es súper interesante. Yo no conozco demasiado el asunto de los cómics, no soy un gran aficionado al mundo del cómic. He leído varios, he leído cerca de una veintena de novelas gráficas, por una cuestión también de interés cultural, ¿no? Por alguna de las historias que hay ahí, ¿no? Pero no soy un gran fan del mundo del cómic, tengo que reconocerlo. Aún así, creo que lo que cuentan es súper interesante, de una industria que es, bueno, muy conocida para los que son muy fans de lo que tiene que ver con el cómic, pero bastante desconocida y fascinante para aquellos que no estamos tan al tanto, ¿vale? Así que eso por un lado. Por otro, me vais a permitir que me ponga serio durante unos segundos, porque en el último vídeo que subimos de Tassili, la intro se grabó horas antes del trágico accidente ferroviario de Adamuz. Entonces, por eso no hay ninguna mención. No hay menciones porque no sabíamos todavía, o sea, se grabó antes de que tuviera lugar el accidente, ¿no? Pero sí que quería aprovechar para solidarizarme con las víctimas de parte del equipo de este canal de YouTube, que está formado principalmente por Adriana Stop, la realizadora de la mayoría de los vídeos que veis en este canal. También autora de un video podcast interesantísimo llamado Rumbo al Infinito, le podéis echar un vistazo. Pues tanto de parte de Adri como mía, sí que queremos, pues obviamente, pronunciarnos, mostrando nuestra solidaridad a las víctimas, ¿no? Sobre todo a los allegados, familiares, amigos de aquellos que han perecido o que lo están pasando francamente mal después de ese trágico accidente. Así que desde aquí un fortísimo abrazo de parte de este canal de YouTube y de parte de también el conglomerado de podcast de Dimensión Límite. Dicho esto, aprovecho para recomendaros que no os perdáis los podcasts de Dimensión Límite en sus consiguientes programas como DL Confidential, Expediente DL, Testigo DL, los debates del misterio. Los tenéis, ya sabéis, en iVoox, en Apple Podcasts, en Podimo y en Amazon Music. Y también recordaos que podéis colaborar con este video podcast, con los podcasts de Dimensión Límite, para que se sigan realizando mediante una cuenta de PayPal, mediante el correo electrónico apoyo@dimensionlimite@gmail.com. Y nada, también decir que podéis contactar con nosotros, nos tenéis en diferentes redes sociales, como Dimensión Límite. A mí me tenéis como David Cuevas Insta en Instagram. Y bueno, pues por ahí estamos para lo que queráis contarnos, en cualquier sentido, ¿no? Estamos totalmente abiertos a comentarios, a críticas, a sugerencias y a lo que consideréis oportuno. Ya, si de paso os suscribís al canal, pues obviamente os estaremos tremendamente agradecidos. Sin más, no quiero adelantar más contenido. Creo que merece la pena que os quedéis aquí durante la próxima hora y cuarto para escuchar todos los entresijos de una historia súper interesante, con detalles o con datos que creo que no se han contado ni se van a contar en otros programas o en otros podcasts. Así que hasta aquí esta edición, digamos, esta intro de esta edición de Expediente Cuevas, porque lo importante, lo interesante empieza a partir de ahora. Y bueno, pues nos vemos en una edición posterior, en una intro de estas características. Ahora os dejamos con Manuel Carballal, Salva la Roca, y Elena Merino para contarnos cosas como estas. Dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos, tal y como os explicábamos, estamos en las tripas de la Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, a punto de presentar oficialmente un cómic que es una pasada, y que tengo por ahí, el hombre de las cámaras está colocando cámaras, haciendo cosas, más conocido como Manuel Carballal, que es el guionista del tema. Manuel, acércame un cómic o algo para enseñarlo a cámara y estas cosas. A ver, trae para acá. Muy bien. Bueno, aquí tenéis, esta cosa maravillosa, ¿vale? Que veis aquí. Esto es una novela gráfica brutal que habla de misterios con una trama súper chula.
Vale, y con un guionista de excepción y con un dibujante de auténtico lujo, como es Salva La Roca. Bueno, pues aquí tenéis este THC de Horror Country, y además con una participación importante, no solamente, digamos, en lo que respecta a la trama, sino en lo que respecta a también los entresijos de la edición, como es Elena Merino, que también nos acompaña por aquí. Así que bueno, lo primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué placer ser partícipes de tu podcast, del cual soy oyente. Sí, sobre todo cuando bajamos un poco, digamos, la media de edad, ¿verdad, Salva? Sí, bueno, ya te decía que por lo menos espero que no nos muramos después de grabar. Bueno, esto podría ser una especie de prolegómeno de destino final, nunca se sabe. También tenemos un perro de trapo. Hola. Bueno, yo soy una gran ventrílocua. Sí, es verdad, podría ladrar a alguien fuera de cámara. Yo creía que era de verdad, fíjate, cuando lo he oído. Y ante la duda, amigos, no estamos drogados. De hecho, no estamos de acuerdo con el consumo de estupefacientes. Hay que dejar constancia de ello. Bueno, pues... El trapo viene en representaciones al muñeco vudú de uno de los protagonistas. Bueno, pues Manuel Carvallal, por favor, deja la cámara un segundo. ¿Puedes dejar la cámara un segundo? Gracias. Un segundo. Deja esto por aquí, póntelo ahí, que se vea ahí en la pierna. Vale. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que te ha encantado, familia. Sí. Bueno, aquí improvisando entrevistas. Esto es un poco marca de la casa de un expediente DL y un expediente Cuevas 2 en 1, tanto versión audio como versión visual. Bueno, tenemos este cómic que ya citábamos. ¿Y qué pinta un cómic? Y el misterio, ¿no? Bueno, esta historia empieza por Salva La Roca, que es un conocidísimo dibujante de cómics. Has hecho personajes de toda clase y condición, principalmente de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, también Spider-Man, Lobezno, hay más por ahí, ¿no? ¿A quién más dibujabas? Los X-Men, los Vengadores, un poco en 30 y pico años he tocado un poco todos los personajes que tiene la editorial, pero bueno, principalmente pues los X-Men, Iron Man. Es un poco todos esos. Vale, luego te preguntaré cómo empiezas en el mundo del cómic, pero vamos a hacerlo un poco al revés. Vamos a preguntarte de entrada cómo empiezas a interesarte por el mundo del misterio, porque yo sé que entre dibujo y dibujo tenías a bien escuchar diferentes podcasts o programas, entre los que estaban pues un mítico como La Rosa de los Vientos. Muchos alucinamos cuando vimos de repente a Juan Antonio Cebrián y esos 4 Cs pintados ahí con Peter Parker, ¿no? En una trama de Spider-Man, y yo flipé cuando ya me dijiste que también escuchabas Dimensión Límite mientras dibujabas. Digo, pero este hombre, esto no, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, todo empieza un poquito antes incluso. Yo ya escuchaba Todo es posible en domingo, que salía Jiménez del Oso con el Más Allá o La Puerta del Misterio. No, originalmente Todo es posible en domingo era un programa de televisión española que presentaba a Chicho Ibáñez Serrador. Jiménez del Oso tenía una sección y luego ya pasó a ser Más Allá en el año 76. Vale, pues empecé por la sección en el programa de Chicho, luego aquel otro programa, luego La Rosa de los Vientos, Milenio 3 y bueno, entre otras cosas también, ¿no? En las cuales estás tú, y era mi compañía habitual, pues entre otras cosas también, música, noticias, otro tipo de podcast y tal, pero el misterio me ha gustado siempre, me ha evocado mucho y me ha entretenido mucho también, ¿no? Y la verdad es que al final, como bien dices, se me ocurrió un día meter a la tropa de La Rosa de los Vientos en la redacción del Daily Bugle. Y bueno, no pensaba para que trabaja el fotógrafo Peter Parker. Peter Parker, efectivamente. No pensaba yo que eso pudiera llegar a dar tantas vueltas y nos trajera hasta hoy la Casa del Libro hoy en el 2026, ¿no? Pero la verdad es que ha sido muy bonita toda esa etapa y lo pasé muy bien durante años siendo solamente oyente, hasta que me convertí en un poco practicante también, ¿no? de todo esto. Bueno, te puedo escuchar habitualmente en podcast, concretamente pues en el programa de Elena, en El País de los Horrores, cuya responsable Elena Merino está aquí con nosotros. Elena, ¿por qué esa vinculación de repente con Salva La Roca en El País de los Horrores? Porque hemos hablado de su interés por el misterio, pero tu programa es de crónica negra, es de true crime, de sucesos. ¿Cómo se fragua un poco esa especie de binomio casi que inseparable a nivel de podcast que formáis tanto Salva La Roca como tú? Pues tiene un origen que a mí me gusta contar mi propia versión, porque me deja muy alta mi autoestima, y es que Salva era el plan B, era mi sustituto. O sea, una gran estrella como él iba a ser mi sustituto. Y entonces era el sustituto, pero... No, bien contado. Nos conocimos porque a mí me invitaron a dar una charla en un congreso
de misterio. Tú sabes que la Crónica Negra muchas veces se mete dentro del gran paraguas del misterio. Yo estoy, me estoy sintiendo incómoda al moverme porque llevo una falda de cuero, el asiento es de cuero y hace unos efectos especiales un poco desagradables. Todos sabemos pero que quiero es lo que aclararlo, parece, es lo que parece, sí. Bueno, el caso es que un rato antes de que tuviera yo que dar mi charla, yo estaba muriéndome en el hotel con una migraña, de las cuales soy desgraciadamente paciente, pasándolo fatal, y llamé a los organizadores para que buscaran un plan B, y el plan B fue el pobre Salva, que pasaba por allí y como le gustan mucho estos temas había quedado con David Sentinella y con otros amigos y simplemente venía como oyente. Y entonces alguien se giró, lo vio y dijo: Salva, ¿a ti te da miedo hablar en público? Y dijo: no, a mí no, pues calienta que sales. Al final no pasó nada porque me recuperé a tiempo y en ese momento nos conocimos. O sea, a mí me presentaron a mi sustituto. Y para que veas la relación que tiene nuestra amistad con el mundo del podcast, en realidad, a mí me lo presentan. Yo soy bastante ajena al mundo del cómic en ese momento. Me gusta mucho toda la mitología, me gusta la mitología en general. Entonces, en el cómic es como la mitología de nuestra generación, ¿no? Y quien nos presenta me dice: no, ¿sabes quién es Salvador Larroca? Es el dibujante de Marvel. Y no caigo en ese momento, pero inmediatamente después recuerdo haberle escuchado a él en un programa en el que él era el invitado de La Escóbula, que llevaba muy poquitas temporadas, y uno de los invitados fue él, y le dedicaron pues un programa entero, bastante largo, y me encantó la persona. O sea, yo cuando lo estaba escuchando decía: ostras, me gustaría mucho conocer a este tipo, porque me resulta muy simpático y muy inteligente. Y desde entonces no me equivoqué, o sea, intuí por su voz que nos íbamos a hacer grandes amigos. Y así fue. Y luego realmente todo se acaba consagrando otra vez en La Rosa de los Vientos. Sí, sí. Bueno, es un poco un nexo común. La verdad es que a mí el crimen también me gusta, el true crime, todos esos temas a mí me gustan, ¿no? Y básicamente tengo un conocimiento amplio, pero un poco general. Quiero decirte, luego ya cuando os he ido conociendo a todos vosotros puntualmente, que sois expertos, la verdad es que yo estoy encantado, ¿no?, de tener estos amigos que tengo ahora. Y sí, ciertamente La Rosa de los Vientos en ese momento fue la plataforma de lanzamiento, pero a día de hoy siguen siendo amigos y siguen, de hecho en el cómic también saldrán y en fin, siguen estando ahí todavía en el corazón, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, digamos, el dejar a un lado a los superhéroes que te han hecho especialmente conocido en el mundo del cómic y crear tu propia historia, pero con el misterio, con el tema ufológico como protagonista? Pues mira, llevo haciendo cómics de superhéroes como 30 y casi 5 años o algo así, ¿no? Y ya estaba un poco cansado, ya hay muchas directrices editoriales, hay cosas que no puedes hacer, hay historias que supervisa mucha gente, y estaba un poco cansado de no poder dar una visión completa como artista, ¿no? Entonces yo tenía ya ganas de poder decir: vamos a hacer algo que sea de verdad lo que yo puedo hacer, ¿no? Me decían que bueno, que en este caso pues yo quería hacer meter mano en el guión, meter mano en el color, dar el 100% de lo que soy capaz, porque hasta la fecha estaba haciendo una versión de lo que me pedían, ¿no? Entonces es complicado ser feliz de esa manera, ¿no? Entonces, después de tantos años decidí que el mercado americano estaba muy raro, cada vez es más opresivo, cada vez es más puñetero, y dije: mira, pues si en algún momento tiene que ser el tomar la decisión de decir vamos a aparcar esto y vamos a intentar algo, que me lo habían preguntado un montón de veces: oye, nunca vas a hacer nada y tal. Y yo tenía ya conocimiento de Manu, primero como oyente, luego como conocido, nos conocimos en La Rosa, de hecho, también, y luego colaborábamos muchas veces con el programa de Elena, y siempre había muy buen rollo, siempre nos entendíamos bastante bien, éramos tan brutos el uno como el otro, y decimos: esto tiene que salir bien, ¿no? Si de alguna manera dos tipos rudos se ponen a hacer una cosa, no puede salir muy mal, ¿no? O sea, y así estamos. Vale, bueno, Manuel, cuenta un poco, es decir, a ti de repente Salva Larroca te propone guionizar, idear una historia en un asunto en el que tú, claro, no estamos acostumbrados a verte como es en el asunto de la ficción. O sea, tú has escrito muchos libros, cerca de 30 libros de no ficción, pero de ficción no. Entonces, ¿cómo te planteas esa opción? Y no solamente para escribir ficción, sino para hacer ficción de novela gráfica del mundo del cómic, mundo que creo que te es bastante ajeno en líneas generales. Absolutamente.
Hasta ahora, que soy un personaje de cómic, flipa. Y además, no sé si Salva se acordará, pero yo recuerdo un día, hace unos cuantos años, en la mejor sala de exposiciones de Alcobendas, que conoces, que creo que estaba fumando un cigarrillo o algo así fuera, y me dijiste, oye, ¿a ti no te gustaría que te sacase en algún TVO? Y yo le dije que no, que debo ser el único que le dijo a Salvador Larroca, no, mira, a mí déjame vivir, que yo estoy muy tranquilo. Pues fíjate tú las vueltas que da la vida. Y cuando me lo dijo, la primera vez que me dijo, hace más de 2 años, estamos hablando de hace un par de añitos ya. Oye, que estoy con este tema, joder, que estoy ya un poco hasta el moño de los de Marvel y que me gustaría hacer algo. ¿Tú te atreverías a guionizar una historia de ovnis? Yo le dije que el alcohol nunca es el camino, que las drogas no son buenas, consejera. ¿Qué coño voy a hacer yo un cómic de ovnis? Yo de ovnis, hombre, algo sé. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ali es el que tiene todas las respuestas. Esto tiene un sentido, luego lo contamos. Hombre, es un sabueso, que es el emblema de nuestra agencia. Todo tiene un sentido en esta historia. Y al principio yo pensé que lo decía de coña, pero ya ves tú, ¿a dónde nos ha llevado la coña? Ha habido mucha coña en el camino, porque el primer mandamiento de este proyecto, desde el principio nos decía Salva, tanto Elena como a mí, tenemos que pasárnoslo bien. Tenemos que reírnos mucho. Como los hombres G, vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien, sí. Sí, bueno, no sé si, ahora os preguntaré si sufristeis mucho mamones, pero bueno, ya dando la analogía. Yo estoy sufriendo mucho mamón ahora, que es cuando me toca a mí currar. Es verdad. Pero tenemos un chat en el que los 3 nos reuníamos, todo era muy interactivo, horas y horas discutiendo temas, compartiendo ideas. Salva iba haciendo cada página primero en blanco y negro, no le gustaba, la volvía a hacer, no borrar esa, volvía a darle otra versión, no, aquí puede entrar un tono porque es súper perfeccionista. Tú sabes como yo que manda 15 veces la misma imagen diciendo que la ha retocado y tú y yo nos quedamos exactamente igual, o sea, ya está mejor. Igual. Sí. Ese está mejor. ¿Qué has tocado? Claro, pero es como David Cuevas con los dobles espacios. Ve cosas que el resto del mundo no ve. Pues Salva es igual, ¿no? Es que aquí he bajado el gramaje de este tono de azul turquesa 2 milímetros. Este último chiste no vamos a explicarlo, tampoco viene muy a cuento, lo de los espacios. Algún día hablaremos de que Nina Culagina, sí. Ya, efectivamente. Pero bueno, claro, hay una cosa, nos hemos saltado una parte importante y es, Salva, tú tenías clara la historia que querías contar de primeras, aunque hubiera que moldearla con la persona que la guionizara. Tenías claro que tenía que ser de ovnis, que tenía que haber conspiración, tenías claro qué tipo de personaje había. ¿Cómo surge en tu cabeza ese paso del, ya lo has contado, del quiero hacer algo por mi cuenta, al voy a hacer concretamente esto para contar esto? Bueno, eso depende un poco de Manu. Lo que habíamos hablado es que estos temas nos gustaban a todos. Y Manu encontró una manera de poder tocar los temas en su orden, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa manera de tocar los temas? Pues crear una agencia de investigación que no se dedicara a investigar lo paranormal, sino simplemente cualquier tipo de fraude financiero, de Horror Country, que se llama igual como el programa de Elena. En esta ocasión lo hemos situado en Estados Unidos para darle sentido a que se pueda vivir de una agencia de investigación. Sí, pero vamos, es la única ficción, el resto todo es auténtico. ¿Sí? Pues la verdad, tú lo dices de coña, pero el 90% de la información que hay en el TVO es real. Entonces, hay un 10% que nos la hemos inventado y seguramente es tu agencia. El 10% es la pasta que maneja esa agencia y que yo sea la jefa. Ese es el 10% de ficción. Bueno, llegado un momento luego de contar cuál es la historia de THC. ¿Qué historia cuenta THC? ¿Cuáles son sus personajes principales? Y básicamente, sin desvelar obviamente cosas importantes de la trama, que para eso la gente tiene que leerse el cómic, que por cierto hay que decir que es la primera parte de a priori lo que sería una trilogía, sí. ¿Vale? Pero ¿qué cuenta? Si hubiera que hacer una sinopsis general de 1 o 2 minutos, guionista, dibujante, ¿qué cuenta THC? Pues THC cuenta, THC es la pastilla roja para que abras los ojos a la realidad. O sea, nos han estado tomando el pelo durante toda la historia con todas las narrativas. La última es la de los WAPs y los ovnis, y detrás de esa narrativa hay una serie de hechos muy sorprendentes, porque toda la trama de THC está basado en historias reales, en cosas que han pasado realmente, pero que es mucho más glamuroso situarlas en una agencia de detectives en Washington, con contactos con la Casa Blanca, con el Pentágono, que en una aldea de Betanzos o de Alicante o de Murcia, y en contactos con la sede local de Izquierda Unida. No tiene el mismo color, ¿no? Pero y te podría poner ejemplos concretos. Hay un montón de tramas
que parecen sacadas de la ficción, pero que son absolutamente reales, mejoradas, como bien suele decir Elena y Salva, en la versión mejorada por Salvador Larroca. Amigos y simpatizantes de Izquierda Unida, no os cabréis por el comentario, que era un ejemplo cualquiera. Podría ser Vox o cualquiera. Vale, sí, bueno, hay que matizar esto. Así nos peleamos con todos. Yo creo que Manu ha comentado la pastilla roja, pero yo creo que hasta el minuto antes de la página 1 éramos pastilla azul, porque nos dedicábamos a lo más mundano posible, que es investigador fraudes de seguros, con fraudes políticos, maridos infieles, todo lo que una agencia de investigación hace, que es absolutamente aburrido. Empezamos así, pero ya cuando arranca el cómic somos la mejor agencia, somos los asesores principales de... Sí, a nosotros nos contratan la alta alcurnia, básicamente, ¿no? Y los congresistas y gente así, que es realmente de lo que nosotros vivimos en la agencia, y el podcast simplemente es una manera de hacer público nuestro trabajo. Cuando viene un anuncio de una señora que quiere hablar con nosotros porque es oyente del podcast y nos quiere dar algo para que lo investiguemos, es cuando nos cambiamos y nos comemos la pastilla roja, ¿no? Que esta señora nos da una cajita con una serie de recortes de su abuelo que hacen que sea el detonante de lo que posteriormente va en la historia, ¿no? Y a partir de ahí nos metemos en esta historia frenética que Manu sabe documentar también, que está muy escrita como él escribe los libros, porque tú decías antes que era neófito en esto de escribir para cómics. Él sigue escribiendo como si fuera un libro. De hecho, tiene muchas similitudes con un libro, con capítulos conclusivos que bueno, de hecho sus guiones él me los pasa casi que de una forma literaria, ¿no? Yo luego los tengo que un poco disgregar en viñetas y tal, pero a mí me es muy cómodo trabajar así y me da muchas facilidades a la hora de trabajar, o sea que sin querer él ha dado con una clave para mí a la hora de ponérmelo fácil, ¿no? Y es curioso porque imagino que no sería buscada, o sea, tú hiciste lo que considerabas que tenías que hacer en cuanto a la forma de mostrar ese relato, ¿no? O de narrar o de contar esa historia, ¿no? Claro, es que yo no tengo ni idea de cómo es un cómic, un guión de un cómic, no. Tú sabes que hay unos personajes dibujados, que hay una cosa llamada bocadillos, que no son de chorizo, ¿verdad? La gente habla y poco más, ¿no? Sí, es verdad que tuve que empollar un poco, porque yo lo hacía muy literario, claro, y en una ocasión al principio de todo, recuerdo que Salva me dice, hombre, yo no puedo meter en un diálogo un bocadillo de 34 párrafos. Claro, porque es toda la página el tío largando, entonces bueno, hay que dinamizarlo un poco y eso vas aprendiendo sobre la marcha, claro. Sí, es que bueno, claro, tienes un espacio y tienes que aprovecharlo. Entonces también había un tema, y es que Manu es un experto de estos temas y teníamos que dirigirnos a un público un tanto general, con lo cual había que hacerles fácil de entender de lo que estábamos hablando, ¿no? Para que fuese comprensible para todos, con lo cual había que simplificar un poco la trama, toda esa riqueza de datos de la que está preñada el TVO, había que simplificarla. Y yo le pedí que nos hiciese un anexo final donde explicase todo lo que era cada cosa, para el que quiera un poquito más de información, para que sirva para el que no tiene ni puta idea o para el que sí que es un experto, ¿no? Y que agiliza el hecho de no tener que estar explicando cada término en cada conversación. Claro, ¿no? Simplificarlo un poquito en ese sentido y darle fluidez. Pasa que hay momentos en los que hay que ser más explicativo que otros que son más narrativos, ¿no? Y ahora hay un momento de metaficción muy curioso, porque, claro, cualquiera preguntaría, ¿quiénes son los protagonistas de THC? Y os tengo enfrente, sois vosotros. O sea, son versiones de nosotros. Sois versiones de vosotros, son concretamente. No se calenta mucho la cabeza. Sal Stone, Manny O'Grow y Helen Sheep. Manu, te ha gustado mucho, Sal Stone, pues Salva Larroca. De hecho, es Xavier Stone. Sí. Y tú también estás ahí. Helen Sheep, que en vez de ser una oveja merina, que es de raza, pues me han dejado una oveja corriente. Pero ya está. Oye, tengo que decirte, con lo de que se han simplificado los términos, que relativamente el libro incluye un glosario de no sé cuántas páginas. De no sé cuántas páginas, ya os hago una idea. Que eso ya lo he contado. Has contado que simplificasteis los términos. Y que hicimos un anexo final. Lo del glosario, perdón, no te había oído. Sí, no, hay mucha información de regalo por el mismo precio, porque claro, quienes estamos muy metidos, pensamos que todo el mundo sabe quién fue Kenneth Arnold, ¿no? Como no sé si es de primero, de ufología, todo el mundo, pues no todo el mundo que lea un cómic tiene por qué saber quién es Kenneth Arnold. Y la MUFON y el Aro, claro. Y empiezas así y hay un montón de gente que dice, el Aro, ¿qué es? ¿Para pasar por el Aro? La MUFON, ¿qué? O sea, empiezas así y si no explicas un poco todo eso... De hecho, yo en ese sentido he actuado un poco como lectora cero y además ajena al tema OVNI, porque no es un ámbito que yo conozca en absoluto.
y a partir de leer yo el libro podía indicarles, mira, esto creo que para un lector como yo no quedaría claro, necesita a lo mejor algún tipo de aclaración o eso, un término en el glosario. Y eso nos salvó la vida, ¿eh? Porque tienes esa perspectiva que nosotros no tenemos, que a veces nos metemos tanto en la historia que perdemos un poco la percepción de la realidad. Luego otra cosa muy chula, que hay llamadas, hay enlaces a cosas que son reales. Por ejemplo, cuando en el País de los Horrores hicimos aquella entrevista sobre Charles Manson, que para mí es histórica, o sea, nadie más entrevistó a este personaje, a Tom O'Neill, sobre la vinculación de Charles Manson con MK Ultra, pues podemos darte el enlace. Con lo cual, yo creo que el lector que no nos conozca de nada, que sea un lector que llega por primera vez a nuestro mundo, hablo más por mí, al mundo del misterio, porque sea un lector de cómic o porque sea un seguidor de Salva, va a flipar, va a tener realmente pesadillas, porque no va a saber diferenciar dónde termina la ficción y empieza la realidad y viceversa, porque se va a encontrar tantas llamadas, referencias de hemerotecas, artículos publicados, que al final va a pasar un rato muy divertido. Bueno, hablamos de personajes y soy yo protagonista, pero hay otros personajes quizá más secundarios que están, no sé si son versiones B de los reales, pero efectivamente es que son tal cual, con sus nombres, creo que coinciden, algunos, otros no. ¿Cuál es la panoplia de personajes que aparecen también? El señor que hay por aquí, no sé si desde esa distancia se captará. Por ahí, por ejemplo, ¿no? Señor Cuevas, Caves. Bueno, yo que pretendía una partida de seriedad y ahora me sacas mi dibujo. Oye, que te puso muy guapo, ¿eh? A ver. Sí. A ver, sí. Nada más, déjame que te cuente, esto es muy chulo, no sé si se puede contar esto, pero la forma que tú tienes ahora de dibujar, por ejemplo, como que necesitas un poco el apoyo fotográfico, o te viene bien, de la persona. A mí me pediste varias fotos. Sí, tiene que ser así porque es más fácil hacerlo sin fotos, pero para retratar la personalidad de cada uno de los personajes y que se sientan orgullosos de verse en un TVO, intento que se parezcan lo más posible. Entonces eso solamente lo puedo hacer con fotos. Yo sé que lo hacía teniendo los tiesos allí 3 horas. Da gracias de que no te he tenido 3 horas enfrente de él. De todas maneras, es que lo que no he dicho es que todo este cómic surge del amor por estos temas, ¿no? O sea, y de las personas que me lo hacen pasar bien. O sea, no necesariamente solamente me paro en decir, es que a mí me gusta hablar de esto, me gusta hablar de lo otro. También hay otros temas que también me gustan, pero cuando decido poner una serie de personas en el cómic, porque me parece que tienen cierta relevancia dentro de ese mundillo y que me han hecho pasar buenos ratos, ¿no? Y creo que en el fondo es un canto de amor tanto de Manu como mío como de Elena por estos temas, ¿no? Yo creo que el que lo lea, tanto si es un experto como si es un neófito de ellos, yo creo que lo va a disfrutar de las dos maneras porque hay información para ambos mundos, ¿no? Y la intención es que si funcionase el proyecto, yo me dejo de Estados Unidos y me dedico solamente a hacer esto. Quiero decir, porque hay tantos temas en el mundo del misterio que puede ser muy eterno, ¿no? Temas que no se han explotado, al menos en España, en el mundo del cómic, que eso es importante decirlo también, ¿no? Yo creo que es un trabajo que estéticamente tiene presencia, que era lo que pretendíamos, y está tratado con seriedad. No somos ni los del gorrito de papel de plata, ni crédulos absolutos, ni personas absolutamente escépticas, ¿no? Somos gente que analiza la información que tiene y cuenta una historia con ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es un cómic, tienes que dejar un poco lugar a la ciencia ficción, de alguna forma hacerlo atractivo, porque Manu, eso lo hemos discutido mucho, él es muy de, yo solo hablo de lo que he investigado yo, y tiene muchos cuadernos de campo y muchos libros en los que todos estos temas efectivamente son reconocibles, porque yo le he leído los libros y reconozco las pequeñas secciones de aventuras de unos y otros, ¿no? ¿Qué personajes hay para que la gente los pueda reconocer de alguna manera? Porque la mayoría son conocidos, pues, tanto en el mundo de las anomalías como en otros mundos. Pues mira, por ejemplo, Rodrigo Cortés, él me saca en su última película y yo le saco en mi cómic. Arturo Escape, ¿no? Sí, Escape, sí. Arturo Pérez Reverte, pues porque me gustan sus libros, le conozco a él personalmente, es exquisitamente amable conmigo, siempre ha sido, y me ha hecho pasar buenos ratos. Iker Jiménez y Carmen Porter, porque les he oído durante muchos años y son personas muy relevantes dentro del mundo del misterio. Sería un poco absurdo contar una historia en donde ellos no forman parte de ese mundo. Jiménez del Oso y su hijo Fernando, íntimo amigo mío,
cuando puse a su padre y le enseñé las páginas, se conmovió porque él no sabía eso, ¿no? Entonces me pareció justo hacerle el homenaje de ponerle en la página, porque yo era oyente del programa cuando tenía, yo que sé, 10 años. Entonces me pareció más que justo ponerle, y siendo amigo de Fernando, yo sé que no iba a ponerme ningún problema cuando yo a Fernando padre no le llegué a conocer. Y ahí hay un montón. Chema Alonso es conocido también, es amigo, le conocí precisamente cuando cumplí los 25 años en Marvel. El Maligno nos ayuda mucho. Hacker más famoso de España. En esta historia nos ayuda, estás tú, está David, está Caravaca, Mano, Javier Sierra. Me gustaría indicar una cosa sobre el tema de los personajes, es que muchos de los personajes que le está diciendo aparecen como ellos mismos, aunque tengan el nombre anglonicisado, o como se pudiera decir. Sí, porque Pablo Vergel, Paul sí, pero, ¿cómo era? Paradise. Pero, por ejemplo, David o Caravaca están haciendo su propio... Bullface. No, pero no estoy hablando de los nombres, estoy hablando del rol que tienen en el cómic. Sí. Ellos... Será Cowface, ¿no? Cowface, efectivamente, sí. Pero ellos están como ellos mismos, quiero decirte, como investigadores del fenómeno OVNI, como grandes conocedores, que en un momento determinado nos ayudan a entender una serie de cosas. O Chema Alonso, por ejemplo, que aparece como el Maligno, que es el sobrenombre suyo en redes. Pero también aparece como un hacker, como un gran informático. Pero sin embargo, Pablo Vergel, ¿no? Paul Paradise, no, aparece como un actor extra en un rol que nos interesaba. Pero también hay gente que no es conocida, que sin embargo son guiños y cariños de personas que son cercanas a ti, como por ejemplo los monitores de la Escuela de Policía de Ávila, que tuvieron el cariño de invitarnos desde el podcast y están también en el cómic. Mucha gente no sabrá quiénes son, a lo mejor los policías que lo lean sí los identifican como sus profesores. O está Aurora Beltrán en una viñetita muy chiquitita, que es una gran amiga nuestra y está como cantante metida detrás de una jaula en un bar de carretera, cantando el himno por encima de todos los himnos, que es Tocaré, ¿no? Que yo a nivel narrativo puse la letra de la canción al lado, sin bocadillo ni nada, para que pareciera que sonara en el ambiente y tal, y le dije, oye, las GAE no me meterá mano por esto, ¿no? Y me dice, ya no, tranquilo, ¿qué tal? Igual, pero está su familia, está su mujer, están sus hijos, están sus sobrinos, y la gente a lo mejor no lo va a saber nunca, a no ser que pues venga alguna de las presentaciones y lo podamos señalar, ¿no? El tema de los permisos, ¿cómo funciona? Es decir, ¿puedes dibujar a quien quieras? ¿Tienes que pedir permiso? ¿Cómo va esto? No debes dibujar a quien quieras. O sea, el tema es que yo, a todos los que he dibujado, en general les conozco o les conoce Manu. Entonces, por ejemplo, nosotros, Jack Valé está en el cómic. Jack Valé es una personalidad dentro del mundo de la ufología, sale hasta referenciado en Encuentros en la Tercera Fase. Tenemos internet un poco gracias a personas como él. Hay un montón de cualidades que este hombre tiene para ignorar a un cómic. ¿Para qué vas a hablar con unos tíos que hacen tebeos, no? Entonces fue muy colaborador a través de Chris Ovet. Él nos dio permiso, nosotros le enseñamos el cómic para que viera que esto iba en serio, ¿no? Y ha sido un poco así con todos. Yo, por ejemplo, Enrique de Vicente sale en el cómic y yo cuando a Iker sí que lo conozco, y cuando estuve hablando con Iker le dije, oye, si pongo a Enrique, ¿qué pasa? Tú ponlo, no te preocupes, que no pasa nada. Además, a todos se les trata con respeto, se les trata a todos con respeto. Al que más irrespetuosamente se trata es a Pablo Vergel, que se le pone en una situación un poco límite, con la cual yo le pedí permiso, pero con todos los personajes que yo ahora mismo recuerde les he comentado, oye, ¿quieres salir en un cómic? Ahora ya pasa al revés, ahora ya todo el mundo, oye, ¿y no me vas a sacar en el siguiente? Entonces ahí tenemos ahí un poco de cuello de botella, ¿no? Oye, Manuel, ¿cómo funciona esto de los personajes invitados? Es decir, ¿los sugerís a medias? Porque tú de repente tienes que meter a esos personajes invitados en la trama y que esta trama tenga sentido con ellos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo tenéis programado esto? Yo me ocupo solo de los reales, los que asumen su rol, es decir, en un momento de la trama, los tres investigadores van a la NASA, a las instalaciones centrales de la NASA. Claro, van a la de Estados Unidos, tú y yo fuimos a las de Robledo de Chabela, que hoy es un poquito más humilde. Entonces, claro, el cómic, digamos que es la mejor versión. ¿Ves? Si fuera en el cómic, pues nos vamos a la NASA en Estados Unidos, y ahí nos encontramos con dos investigadores OVNI que van a compartir sus teorías, que son José Antonio Caravaca y David Cuevas. Entonces, eso sí lo meto yo en la trama. Pero cuando hay una escena de acción, por ejemplo, y tú sabes que va a salir un agente de la CIA que asalta nuestra sede y que nos hace un roto muy grande, tres,
y se lía un tiroteo del copón, ¿qué cara le vas a poner? Pues ahí es donde Salva tiene la creatividad para que, pues en vez de inventarme una cara, pues aquí vamos a meter a Rodrigo Cortés pegando tiros y repartiendo hostias como panes, y Rodrigo encantado, ¿no? En vez de estar detrás de la cámara, bueno, pues en este caso está delante de la viñeta. O sea que funciona un poco así. Todo lo que tiene que ver con la parte narrativa del guión, soy yo quien elige a esos personajes, porque son situaciones que hemos vivido realmente. Y luego la parte de la acción, esos giros, esos guiños y esos personajes añadidos, eso ya es cosa de Salva. Pero os ponéis de acuerdo normalmente y te dice hay que meter a este, tú dices bien, pero no sé cómo hacerlo, se negocia de alguna forma, hay algún tipo de imposición ahí. Todo el tiempo en contacto, porque a medida que yo voy mandando páginas, él va dibujando. Si es que este tío yo no sé cuándo duerme, o sea, no para. Porque entonces es de los tuyos. Exacto. O sea, sí. Una de las cosas que yo siempre digo en las presentaciones, y es así, ellos han contado cómo se conocieron, pero lo gracioso es ver esa historia desde fuera, desde en el encuentro, el choque de trenes que supuso que estos dos se encontraran después de que sus padres los separaran al nacer o algo así, porque tienen una forma muy parecida de trabajo. O sea, Salva, muy puntillosa, muy obsesiva, no solo puntillosa y obsesiva, Salva es famoso internacionalmente. O sea, su capacidad de trabajo ha trascendido tanto que es más famoso por eso que por la calidad de su trabajo, y eso que la calidad de su trabajo creo que es indiscutible. Pero es que Salva durante años, y creo que lo mantiene, ha tenido el récord de número de páginas publicadas de cómic en el mundo. No, o cerca. Jack Kirby me gana. O sea, pero sobre todo, me dijo el otro día un tío, soy el 17 del mundo. El 17, pero también hay que ver... Pero eso no es un mérito realmente. Hay que ver qué tipo de dibujo hacían antes y el tipo de dibujo que haces tú. A ver, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo hacía para Marvel. Lo digo porque el que esté pensando en lo que yo hago para Marvel se va a encontrar algo bastante más diferente. Esto tiene un enfoque mucho más de autor. Aquello es un poco una labor de encargo donde se trabaja mucha gente con la que ni siquiera se conoce. A lo Aquí que yo voy es que no has bajado el ritmo. O sea, no has bajado el ritmo, tú has sido capaz de hacer 2 páginas diarias durante muchos años cuando te lo ha exigido el trabajo y sigues manteniendo el mismo ritmo. Pero es que Manu es capaz de hacer un guión en 15 días, que es coherente, que es directo. Aquí la única que trabaja a un ritmo humano soy yo, que ya he tenido varios ataques de ansiedad con estos 2 personajes. ¿Y eso? Pues porque no me puedo adaptar a su ritmo, es imposible. Es que le damos mucha tralla porque necesitamos esa tercera visión, ¿no? Si fuera por Salva y por mí, igual habíamos hecho una cosa incomprensible o muy para delicatessen, para muy cafeteros. Elena es la que tiene esa mirada crítica que nos dice, oye, esto no se entiende bien. Mirada crítica para las diferentes versiones de las cuales solamente sobrevive una de cada una de las tramas. Yo he hecho labores muy terciarias y secundarias. Por ejemplo, ellos eligen los actores que van a ocupar los roles, yo me encargo de los coches, por ejemplo. Yo he elegido los coches porque pago yo, entonces yo pongo el coche que quiero. Pero lo que he hecho yo en algunas ocasiones, cuando hacía falta esa tercera visión, es pues buscar los fallos de Raccord, por ejemplo. ¿Por qué se dan? Porque al final, efectivamente, se hacen varias versiones y en algún momento se te puede colar un pequeño duende del error, ¿no? Entonces, yo he intentado, que a mí también se me habrá colado alguno a lo mejor, yo creo que no, que ya al final no hay, ¿no? Pero el que no haya fallos de Raccord, el que se pueda comprender de una forma más o menos lineal la trama, independientemente de todas las historias y anécdotas que se van contando, porque esto es una enciclopedia. Y luego son una 300 páginas, creo, ¿no? Pero no solo 312. Sí, pero no solo por el grosor que tiene el libro, sino por la cantidad de información, que es enorme. Entonces, la ventaja que yo aportaba es leérmelo desde el desconocimiento de toda esa historia de la ufología, y yo soy la que se sorprende en cada historia, y ver cómo encaja y ver cómo sientes escalofríos al leerlo. O sea, esto es un cómic de ciencia ficción, pero hay uno de los géneros que está en este cómic que no se comenta mucho, que además es mi género favorito, que es terror. O sea, esto da miedo, porque encima lo que cuentas aquí es de verdad, es la manipulación que llevamos sufriendo toda la historia de la humanidad, cómo nos utilizan, cómo nos engañan, cómo tal, y sientes pavor, porque ya ha ocurrido. O sea, no es, esto es conspiranoia, puede ocurrir o no, esto es historia, ¿no? Tú mira esos ojazos, es muy expresiva, y a mí me encantaba cuando yo muerdo un hueso, cuando de repente encuentro una historia que digo, bueno, yo creo que esto es la bomba, que por muy metido que estés en los temas vas a flipar cuando te des cuenta de esto, porque es real.
Y claro, ellos son un poco el laboratorio donde experimento, digo, fijaros, voy a llevar la trama por aquí y de repente resulta que este símbolo viene de aquí. Joder, pero esto es real. Entonces van a consultarlo, es real, lo hemos tenido siempre delante de los ojos. No te puedo decir mucho más porque sería spoiler, claro. Pero de verdad, hay cosas absolutamente alucinantes que hasta yo mismo me he dado cuenta ahora al prepararlas para el cómic, porque son temas que hemos pasado por alto a lo largo de la historia de la ufología y siempre han estado ahí delante de nuestras narices. Y que hoy tú, por ejemplo, has comido con nosotros y teníamos cosas que hablar del cómic y has participado un poco de cómo es el proceso en el que funcionamos. Manu escribió un guión, yo le hago una serie de aportaciones, Elena evalúa si esas aportaciones o ese guión original se pierde la diana o si realmente estamos en la línea, si puede funcionar, o sea, es muy interactivo todo, es una manera de trabajar que nos es muy cómoda y todos somos como muy abiertos a contarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito trabajar. De hecho, permíteme, sí que es interesante porque la comunidad he sido testigo de esto y sobre todo he sido testigo de algo que habéis comentado, y es que os lo tomáis todo como muy a coña a la hora de discutir unas cosas u otras, ¿no? Es muy interesante por hay que divertirse. Claro, es lo que decías antes, ¿no? Lo que decía Manuel, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer es divertirnos, que es un poco tu planteamiento inicial cuando te planteas realmente hacer esta historia con Manuel. Y yo he sido testigo también de eso, ¿no? De cómo una trama puede encajar más que otra, pero es interesante porque hay otras reuniones de guionistas en las que no son tan afables, ¿eh? O sea, pasan más cosas, o sea, pasa que aquí estás delante de tres muy buenos amigos, o sea, como te he dicho, antes de conocer a Salva, falta el sabueso. Sí, antes de conocer a Salva, yo ya quería ser su amiga porque me caía de órdago, pero es que Manu se parece mucho a Salva, con lo cual, o sea, te puedo decir que yo le aprecio tanto como a Salva, y creo que es un poco entre los tres más o menos lo mismo. Hay otra cosa sobre el tema del guión, y ya, que son matices que quiero hacer. Hay algo muy importante, y es que Manu es el mayor especialista posiblemente en los temas que cuenta en este cómic, porque los ha investigado. Hay mucha anécdota que ha vivido él en primera persona, o sea, las tortas, los golpes, etcétera, se los ha llevado él de verdad en sus huesos. Pero es que Salva es también una persona con un amplísimo conocimiento de estos temas, tal vez porque os lleva escuchando muchos años, pero le gustan mucho estos temas, y encima una de sus grandes, tú como si no estuvieras, yo hablo de ti como si es que soy su biógrafa. Es que me ha hecho gracia, ¿Quién lo hablando de ti. Y yo el de Manu. No, pero es verdad que yo viajo mucho con Salva, y uno de sus temas favoritos de conversación, que a mí me encanta porque yo aprendo mucho, una de sus grandes pasiones es la astrofísica. Entonces, él tiene mucho conocimiento de la parte, digamos, teórica y real de la astrofísica, que mezcla y junta con todo el conocimiento y la apreciación que tiene de los temas que ya rozan más al misterio, la ciencia frontera, o la ocultura, como lo queremos llamar. Y además añade que lleva toda su vida viviendo de la ciencia ficción y de la narrativa, ¿no? Y del storytelling. Entonces, ese cóctel del profundísimo conocimiento y una enorme capacidad imaginativa, porque para la narrativa acabamos de descubrir un talento descomunal que es el de Manu, con esa también capacidad para matizar, lo metes en el cóctel y sale una maravilla. Hacemos películas baratas. A falta de presupuesto, hacemos los storyboards. Tú eres complicadito. Cuando te piden que hagas algo sencillito, empiezan a volar los drones, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que explicar esto, sí. Otra cosa en la que creo que os pareces mucho, un poco escuchándoos hablar, y por lo que os conozco, que son ya muchos años, ¿no? Es el espíritu un tanto transgresor y un tanto rebelde. Porque Manuel Carballal ese espíritu lo tiene hace tiempo. Tú quizá, no sé si lo tenías antes, pero ahora sí lo tienes. Comentabas que estabas un poco con cierto hartazgo, ¿no? Relacionado con tu trabajo con Marvel, porque está todo como muy encasillado, hay una serie de encargos, tienes que hacer esto de esta forma, no sé si tienes mucha o poca digamos abanico de opciones en lo que respecta a la creatividad de cómo hacer las historias. ¿Cómo es un poco este mundillo de dibujante de una gran empresa que es, digamos, que factura dibujos de toda clase y condición, que es conocido mundialmente? ¿Cómo es ese trabajo? Porque hay mucha gente que lo desconoce.
Pues mira, cuando yo empecé te daban un guión y te decían dibújalo, y había un editor que lo supervisaba. Entonces te decía, mira, esto házmelo así, esto hazlo así, cambia esto o cámbiale el traje a este personaje porque actualmente lleva otro traje, etcétera, etcétera. Vale, guay. ¿De qué año hablamos más o menos? Estamos hablando de los 80, pongamos, ¿no? Sí. 80, 90. Ahora, por ejemplo, si tú dibujas Star Wars, que así a priori suena una gran licencia, ¿no? O Alien, o todo este tipo de grandes personajes, incluso los Vengadores o los X-Men, te siguen dando un guión, sigue habiendo un editor, pero ya hay mucha más gente involucrada en los procesos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay una oficina de gente de control de calidad en Lucasfilms, otra en Marvel, otra y tal. Entonces al final haces el TVO y te vienen 100 notas, yo que sé, 50 notas, de cosas que tienes que cambiar para que este hombre sea feliz, el otro sea feliz. Al final, ¿qué pasa? No, es muy sencillo. O sea, cuando te van coartando la libertad de tu manera de trabajar, entonces empiezas a dibujar de una manera para evitar el ruido. O sea, intentas dibujar de manera que pase el control. Entonces llega un momento que es un poco ridículo, porque dices, estoy trabajando simplemente para satisfacer mandos intermedios, no al lector, que es la persona que acaba leyéndote. Y llegado un determinado momento, al final dices, así no es divertido trabajar. Vosotros queréis tener una línea editorial, una política interna, una serie de gente que controla el trabajo, darle instrucciones a los artistas como queréis que lo hagan, me parece bien, pero yo ya soy más mayor, voy a cumplir 62 años y dices, pues a lo mejor, ¿para qué voy a seguir haciendo lo mismo peor cada vez, no? Entonces prefiero a lo mejor decir, pues vamos a intentar motivarnos artísticamente y crear algo nuevo que no sea de nadie, solamente mío, ¿no? Y de Manu y de Elena, ¿no? Porque nosotros no hemos publicado esto bajo ningún sello para poder mantener los derechos de la obra, porque básicamente cualquier editorial a la que le lleves un trabajo se quedan los derechos de explotación. Y conozco muchos casos de trabajos que han tenido éxito y no han podido ser del editor porque existe esa cláusula del contrato, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra premisa inicial, aparte de divertirnos, esto es nuestro. Si va bien, muy estupendo. Y si va mal, sigue siendo nuestro. Yo no puedo permitir que pongamos a Arturo Pérez Reverte o Iker Jiménez darle los derechos a una empresa y que esa empresa decida hacer una miniserie con el presentador del programa de televisión. Entonces, es la imagen de otra persona. Esa persona ha confiado en mí para hacer el cómic, pero yo no puedo vender sus derechos de imagen. Es un poco complicado. Y yo, digamos, soy un poco la albacea de ese honor, ¿no? De ser la persona que defiende esos intereses. Y yo no puedo permitirlo. Entonces, esto es nuestro. Y cuando empezáis a mover esto, ¿no tenéis recomendaciones, no esas 100 notas por dibujo que tenías cuando trabajabas para Marvel, pero oye, os recomendamos que la trama vaya por aquí, que metáis este tipo de historias, que haya un personaje, por ejemplo, una mujer, un personaje afroamericano, no sé, pregunto porque son cosas que están pasando en general, ¿no? ¿No tenéis recomendaciones de estas características, de esto se va a vender mejor en tal mercado si metéis este tipo de público, si tocáis estos temas? Eso que dice Matt Damon de Netflix, de que les dicen que tienen que explicar 4 veces el plot o hacerlo sencillo para que lo puedas leer con el móvil, aquí también. Y todas las para que la gente que esté viendo el móvil mientras ve la serie se entere de qué va la película, se entere de qué va el tema, porque repita la trama varias veces, ¿no? El nudo de la trama, ¿no? Sí, y también cada uno tiene una línea editorial. Unos son más de izquierda, otros son más de derechas, otros son más de aquí, otros son más de allá, y cada uno tiene una serie de directrices. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que tenemos en la historia es lo que necesitamos tener para contar la historia de una manera efectiva. Lo que no está es porque no hace falta. Entonces no hemos metido nada accesorio, y cuando en algún momento yo he enseñado este trabajo y nos han hecho algún comentario que a mí me ha parecido ofensivo porque pone en duda nuestra capacidad para contar la historia, me lo he pasado por el arco de triunfo. ¿No pones algún ejemplo? Pues pon más mujeres, pon más tal, pon más cual, dedícate, preferiríamos que la historia fuese de amor adolescente, no está sexualizado, bla bla bla, porque hay una escena en un club, en fin, hay una serie de comentarios que yo cuando los oía no daba crédito. Bueno, sí daba crédito porque los conozco bien, ¿no? Entonces, puede ser más surrealista, que recuerdes. No, hay muchos surrealistas, pero tampoco es cuestión ya de avivar más el fuego, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo cuando empecé a hacer el tanteo me di cuenta de que no tenía sentido. No tenía sentido porque precisamente no dejas de hacer lo que estás haciendo para volver a hacer lo mismo de otra manera y acabar vendiéndole los derechos a ellos. Yo dibujo personajes
que se los ha quedado Marvel porque se han hecho bajo el sello de Marvel o bajo el sello de Lucasfilm y ni siquiera te han acreditado. Marvel sí, Marvel sí que te acredita. Lucasfilm, por ejemplo, no te acredita. Entonces, ¿para qué vas a repetir los mismos errores si esto es nuestro? O sea, con esto nosotros lo que queríamos tener era la libertad absoluta de ser todo lo densos que necesitásemos ser para contar la historia que queremos contar. El TVO no te lo lees en una tarde, ya te lo digo, que es un TVO con mucha información, que es conveniente dejarlo reposar porque hay muchas más cosas de las que a priori se ven. Hemos evitado absolutamente esas reglas de oro que hoy en día tienen las cadenas de televisión, por ejemplo, para contar historias, como te decía, lo que se cuenta es porque se necesita contar y se repite el plot si se necesita repetir y si no, no. Entonces, aquí la culpa es nuestra. Nosotros hemos decidido absolutamente todo y hemos ignorado esas normas que hoy en día son tan en boca de todo el mundo, ¿no? Incluyendo las tendencias de, por ejemplo, está muy de moda, me lo invento, no sé, los viajes en el tiempo, o está muy de moda, o sea, tendencias os han sugerido para que la lleváis por un lado o otro en ese sentido, ¿no? Porque son cosas que están funcionando bien a nivel de trama. No, lo que pasa es que hay determinados tipos de historia que tienen que pasar por determinados sitios. O sea, si estás hablando de invasiones o de lo que sea, tienes que abrir puertas a un futurible, ¿no? Ese futurible entra dentro del 10% de ese 100% de 90% que Manu dice que es real, pues hay un 10% que es ciencia ficción y al final tienes una serie de herramientas. Si estás haciendo cómic del western, pues tienen que salir los indios. Si haces cómic de ciencia ficción, pues tienen que salir una serie de cosas, dependiendo del tipo de ciencia ficción que sea. Se han utilizado las herramientas que el género aporta, pero en la manera en que nosotros creemos. O sea, una Dremel sirve para hacer agujeros y sirve para otras más cosas que a mí no se me ocurren, pero efectivamente es una herramienta. Como herramienta puede tener, pues no sé, quién la utiliza como un torno, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí, son herramientas que hemos utilizado de la manera que nos ha convenido, ¿no? ¿Hasta qué punto hay sugerencias, Manuel, por parte de Salva o hacia tus historias o tuyas hacia los posibles dibujos de Salva? No sé si hay algún porcentaje más o menos. Mías hacia los dibujos de Salva ninguna, porque yo todo lo que sé dibujar es un monicreque con los palitos. Eres de los míos, sí. No, vamos, yo soy nulo. Y Salva puede hacerme todas las recomendaciones que quiera, que yo haré lo que me salga de las narices, evidentemente. Bueno, fijaos, fijaos lo que han conseguido, el tema de lo políticamente correcto, que Manuel Carballal diga algo hasta las narices. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, hasta las pelotas, si te Si te no, más feliz, claro, pero porque para mí es muy importante que haya mucha verdad. Entonces, claro, yo, a pesar de lo que dice Elena, entiendo que pueda parecer ficción muchas de las cosas que cuento, pero cuando a mi compañera Elena la tiro de un avión en paracaídas es porque yo me he tirado en paracaídas, y no me he tirado en paracaídas por amor al arte, yo me he tirado en paracaídas para buscar a pilotos controladores y radaristas que hubiesen visto ovnis. Entonces, lo que hace Salva es embellecer lo que son historias reales. Hay una que es yo creo que es un ejemplo perfecto. Yo, una de las situaciones más de cómic o de película que he vivido en mi vida es tener un accidente grave de coche después de que un agente del Centro Nacional de Inteligencia me entregase unos documentos sobre ovnis estrellados en España. Esto suena a capítulo de Expediente X, pero esto ocurrió. ¿Cuál es el problema? Que ocurrió en un coche de segunda mano que le había comprado a Enrique Barrios, el autor de Ami, el niño de las estrellas, que era un Ford Fiesta, un 127, es una cosa muy cutre, en un bar de carretera de Pontevedra, muy rural la cosa, y yo bueno, el coche quedó para tirar, efectivamente, destrozado, y lo que hice yo fue publicar en la revista Más Allá que habían intentado intoxicarme. Esta es la historia real. ¿Qué hace Salva La Roca con eso? Pues en vez de un 127, pues es un todoterreno. Bueno, esto fue decisión tuya, que es la de los coches. Helen me regala un todoterreno de alta gama espectacular. En vez de ser en un bar cutre de carretera de Pontevedra, pues ocurre en Estados Unidos, cerca de Cuántico, creo recordar. En Manassas. A ver, en vez de ser un agente del CNI, que los americanos ni saben lo que es, pues es uno de la CIA. Y en vez de salir ese comunicado en la revista Más Allá, sale en Cuarto Milenio con Iker y con Carmen.
Entonces, la historia es totalmente real. Lo que cambia, digamos, que es el envoltorio para hacerlo más glamuroso. Bueno, de hecho, que tú salgas en Cuarto Milenio ya es una hazaña de horror country, curiosamente. Bueno, no, últimamente me sacaba. No, que salgas tú, digo, de tu propio, quiero decir, ¿no? Bueno, aquí no salgo yo porque yo estoy en el hospital, he hecho un cromo que me paso todo el cómic recibiendo. A ver, ahora está brava, porque muchos sabemos que Manuel Carballal no sale prácticamente en ningún programa de televisión, quiero decir, no es por Cuarto Milenio, me refiero a como tal, pero claro, el programa de televisión por antonomasia de Misterio en España es Cuarto Milenio, ¿no? Por eso lo comentaba. Ahora, era la puerta del misterio, más allá. No sale, lo que sale es la noticia. Vale, claro. Sale la noticia. Sí, básicamente Manu es el narrador y es un gran narrador, pero el que visualiza la narración soy yo, y yo soy el que le da el enfoque. Hoy, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que hemos comentado era que había una secuencia que a mí me parecía brutal contarla desde el punto de vista distinto para que luego aparezca como la cuenta él. Entonces yo le decía, oye, ¿te parece si hacemos el accidente de esta manera para que sea hiper efectiva y efectista, ¿no? De que sea muy visual y tal? Y yo se lo he propuesto, si le parece bien, pues lo haremos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente sigue siendo un medio visual el cómic. La parte de contar la historia también lo tenemos que hacer bonito y atractivo para el lector, ¿no? Y eso era lo que se pretende. O sea, digamos que intentamos mezclar lo mejor de los tres mundos, ¿no? Elena es una periodista, es una analista de textos. Aclara que como el guión lo ha escrito Manu Carballal, sí, no podía ser solo periodista, porque les tiene mucha tirria. Sí, pero yo, por ejemplo, todo el mundo se puede equivocar, Elena. Periodista y agente secreto. Exacto. Porque si no es que te da poco, tipo cachicha, periodista. Pero Manuel, esto es muy sorprendente porque a ti constantemente se te presenta a muchos sitios como periodista, con lo cual es el mejor periodista que conocemos. Efectivamente. Y además, aquí nosotros lo matizamos. No al respeto en ningún momento, ¿eh? O sea, periodista más que periodista. Aprovechate que no quiero ser en plano, a ver si nos pega. No puede, porque se le vería la mano. Ya se te acabará la batería. Esa cámara va a sufrir un accidente a lo de Horror Country Style, ¿no? Ay. Vamos, no te digo yo lo que harían los de Horror Country con esa cámara. Bueno, o lo que haría Alistair, ¿no? También es muy liberador, ese es un poco terapia. Yo creo que es el momento. Sobre todo porque habrá que explicar, yo no quiero trascender en Expediente DL como la loca del muñeco de trapo. Coméntame en Expediente Cuevas porque Expediente DL no se escucha. Bueno, pues entonces Expediente de Cuevas. No quiero pasar a trascender como la loca del muñeco de trapo. Aunque para la chica que nos ha tomado nota para el postre, no sé yo hasta qué punto quedará. Es que la agencia tiene una mascota que en realidad es A mí no me gusta nada hablar de mascotas, a mí me gusta, aunque suene muy cursi, hablar de compañeros de vida, porque para mí mis perros son mis compañeros de vida. Yo estoy 24 horas con ellos porque trabajo en mi casa, tengo esa suerte, y mis compañeros de despacho son ellos. Y cuando Manu nos presenta la historia, su primer boceto de la historia, que la basa un poco pues de forma muy superlativa en El País de los Horrores, le da este formato de agencia, etcétera, pero deja nada más un espacio a la realidad pura y dura, y es mi niño del alma, que es un perrito salchicha que tengo yo, que se llama Alistair, que es el bicho más listo del mundo. Y entonces está aquí en la portada que es también al único personaje al que Salva respeta 100% su belleza natural. No ha tenido que exagerarla, él es así de guapo sin tener que dibujarle abdominales extra. A nosotros sí, pero Alistair es así de bonito. Y se ha convertido un poco en el emblema también de la agencia y de las presentaciones. Y el otro día hicimos la primera presentación en Valencia. Yo vivo en Alicante, Salva vive en Valencia. Me parecía que era un viaje lo suficientemente corto como para poder que me acompañara Alistair, y la primera presentación estuvo presente también con el nuestra uniforme gente oficial del Capitán América, como aparece en una escena. Y de hecho estuvo firmando ejemplares, mojando la patita en tinta. Ay, y las iba firmando. O sea, bueno. él se portó la mar de bien. También te digo que de momento es el único que ha cobrado. De momento, el único que ha cobrado ha sido Alistair. Porque se está hinchando a galletas el tío, pero vamos, me va a poner como una bola. Oye, tenemos buenas noticias, creo que se puede contar, ¿no? Que ¿cómo va la primera edición de Horror Country? 10 minutos antes de acercarnos al restaurante donde hemos quedado, Manuel está bailando. Nos han dicho que se había agotado ya la tirada de la primera edición. Ahora vamos a ir en 20 días. O sea, ¿puedes saber la tirada inicial? Era muy corta, eran 1500. Porque nos encanta que diga esto, ¿verdad? Nos encanta. Como el señor viene del mundo mainstream del cómic, 1500. La hot
Artist, International Artist. De mi último libro, para que se hagas una idea, se imprimieron más de 3.000 y me pareció una auténtica pasada. Y dices, no, es cortita, 1.500. Y dices, ostras. Joder, macho, pues yo imprimo 200 o 300 ejemplares. O sea que... son tiradas cortas porque, bueno, también te tengo que decir que aunque no hay ninguna editorial que nos haya editado per se, sí que hay una editorial que hace juegos de rol, que es Shadowlands, que ha confiado en el proyecto y nos ayuda con la comercialización de todo esto, y están siendo los mejores compañeros de viaje en este sentido, ¿no? Entonces hicimos una tirada un poco de tanteo, porque el mercado nacional es un poco desconocido tanto para ellos como para mí, porque yo estoy acostumbrado al mercado internacional, que vender 50.000 o 100.000 no es extraño, pero claro, el mercado nacional puede ser más complicado, puedes vender 200 o puedes vender 10.000. Y más de este formato. Pero es un formato lujo. Formato tapadura, lujo, efectivamente. Es una maravilla. Entonces, es una joya. Queríamos saber un poco en qué nicho podemos movernos y como es nuestro dinero lo que estamos arriesgando, lo hacemos poquito a poco. La intención es hacer más tiradas si el mercado, y ver dónde están los límites que nos podemos mover nosotros, ¿no? Hay una cosa también que creo que es fundamental que digamos, y es que este trabajo es un trabajo 100%, como decimos, de familia, hasta el punto de que la maqueta, que me parece una auténtica obra de arte, de verdad, lo digo siempre, pero es que es cierto. O sea, yo he trabajado un tiempo en agencias de comunicación donde se hacía maquetación de todo tipo, de libros, de folletos, de lo que sea. Conozco el mundo del diseño gráfico y lo que han hecho es una verdadera belleza. Y lo han hecho tus hijas. Sí, Ani y Claudia, y bueno, mi hijo nos ha ayudado con los vídeos de promoción. O sea, realmente lo que no teníamos era un impresor en la familia, que es una pena, pero bueno, ellos han colaborado a tope y es porque yo soy muy obsesivo en ese sentido. Yo quiero tener control de todo, ¿no? Y no quería que nadie hiciese nada que nosotros no supiéramos cómo era y tal, y tenía unas ideas bastante claras, y así es como ha salido el tomo este. Tal como está es como lo concebimos. Y ellas nos han ayudado mucho en todo esto, ¿no? Y hemos hecho incluso merchandising, camisetas, muñecos, en fin, un poco todo el espectro, pues para el que quiera un poquito más de THC hasta que llegue el siguiente tomo. Muy americano esto también, ¿no? Del cual hay 70 páginas ya, o sea que... 70 páginas. Tenemos 70 páginas. Llevan 70 páginas y todavía no se han metido en la historia. No sé cómo va a acabar esto. Pero a ver, cuidado, a ver, esto hay que explicarlo. 70 páginas escritas, que son como... No, dibujadas. Ah, dibujadas ya. Dibujadas, vale. Claro, es que Salva ya va por dentro. Luego igual acierto alguna, ¿no? Con el guión es lo que te decía antes, es que no duermen, no viven. Están hablando de viajes en el tiempo, de dimensiones, etcétera, pero es que sus dimensiones son distintas. En este momento nuestro trabajo es nuestra pasión, entonces quieras que no, hay otras cosas que también te pueden llenar, de hecho así es, ¿no? Pero nuestro hobby es nuestro trabajo, y quieras que no, a mí me resulta muy grato coger todas las mañanas la página y pensar qué paleta de colores voy a usar, cómo voy a contar la historia que Manu me está contando. Ser tu propio jefe en ese sentido, ¿no? Que es algo que echabas de menos. Las decisiones las tomo yo y creo que son acertadas, en el sentido de que ya tengo una experiencia de 35 años, o sea, no es que haga mi primer TV ahora, creo que sé cómo contar una historia. Y el que no le guste, pues que no lo compre, pero básicamente yo creo que algún buen hacer tengo después de todos estos años, igual que este hombre escribiendo. A mí no me vengas a decir ahora que es que este no sabe escribir, o yo no sé dibujar, o Elena no sabe leer, ¿sabe? Me han dejado el rol más. No, es que hay gente. Se ha puesto un poco Fernán Gómez, ¿no? Que no lo quiera, que no lo compre. Como una niña de 8 años. El otro día un tío se me metió a decirme que no tengo ni puta idea de dibujar. Y dices, bueno, pues vale, adiós, ¿no? O sea, no nos compres. Era dibujar caras, ¿no? Caras, no sabe dibujar caras. De hecho, que todos eran actores y con expresión plana. Y yo entré y dije que lo protagonizo, yo no soy actriz. No, yo ya sé que hay gente que no le gusta ese estilo. Y tampoco soy plana. En ningún sentido. Yo sé que hay gente que no le gusta ese estilo. Hay algunos que no les gusta, pero si está sacando gente conocida y estoy intentando darle un realismo a la historia para que parezca convincente, me parecía que el estilo cartoon no le pegaba a esto. Entonces, yo antes lo he dicho de broma, pero yo en mi cabeza estoy haciendo una película. A él le gustan los Funko Pop. Tenías que habernos sacado a todos como Funko Pop. Yo elijo el ángulo, yo elijo la cámara, yo elijo la paleta de colores, yo elijo todo. Entonces, yo quiero que sea de una manera que pueda ser creíble. Quiero decir, quiero que quede bonito, pero
pero que sea creíble, y creo que el estilo realista era lo que le pegaba a eso. Oye, ¿y cómo dibujas? O sea, técnicamente, porque hay muchos estilos. ¿Con un 6 y un 4? Claro, estás ahí con la paleta de pinceles, con las acuarelas, estás con un rotring, estás con ordenador. Explica un poco. Trabajo con tableta digital, y cuando tengo que dibujaros a vosotros os pido fotos para tener muchas referencias de cómo es. No como Manu, que me manda una foto de 3 píxeles por 3 píxeles y tengo que adivinar, dibuja a este, y me da esa foto y digo, bueno, entonces así es bastante complicado. Pero lo hace para que no les pille las arrugas, hombre, no es que no es mal pensado. Ni los ojos a veces los ves tampoco. Pero bueno, entonces yo le pido mucha documentación gráfica, pues porque necesito sacar expresiones, necesito saber cómo es esa persona cuando se ríe, necesito saber cómo cierra los ojos cuando habla, cómo lo sabe cuando se sorprende, todo ese tipo de cosas. Como ya te digo que el hecho de conocer a una persona ayuda en su expresión corporal, no solamente si haces caras planas o dejas de hacerlas. El tema es que cómo gesticulas cuando yo te digo algo, si usas las manos, si no las usas, qué tipo de persona eres cuando descansas, cómo te pones cuando te sientas, todo ese tipo de cosas yo las tengo en la cabeza y las pongo. Que luego alguien se da cuenta o no se da cuenta, pues vale, pero sí que necesito documentación gráfica. Pero técnicamente hablando, para que la gente lo entienda, tableta digital, ¿esto qué es? ¿Una tablet? Es un fichero digital, o sea, yo trabajo con un Mac y una tableta. La tableta va conectada al ordenador y un Photoshop. Entonces yo tengo una serie de formatos que es una especie de hoja en blanco que yo copio cada vez para convertirla, que la uso como base, donde yo meto las viñetas. Ahí tengo ya una diagramación, donde más o menos yo ya sé lo que voy a poner, diseño el viñetado y luego ya voy pensando cómo dibujo cada cosa. En realidad él dibuja como si lo hiciera en papel con un lápiz, lo único que sé, en vez de tener una mina de grafito, es un lector que transmite directamente al ordenador el trazo de Salva. O sea, pintas en lo que es una pantalla y luego transmite. Vale, o sea, la muy bien explicado, Elena. Claro, por la gente que nos esté escuchando. No, soy periodista. Ahora estoy viendo, sé algo más que leer. Yo recuerdo, no sé, ¿dónde hacíamos, Elena, el país de los horrores? Yo recuerdo que cuando iba era cerca de la calle que la calle Argumosa. Un museo de cera o algo así, puede ser. En Spain Media Radio él estuvo, se llevó una tableta portátil y estuvo haciendo un dibujo. Yo le he visto dibujar ahí mientras nosotros estamos haciendo eso, no me acordaba. Sí, yo tengo muy buena memoria, chaval. Y verle hacerlo ahí, claro, es como un pintor sobre un lienzo, pero en una tableta. La serie de ventajas que tiene es que, por ejemplo, no se tiene que secar la pintura. Que, claro. Por ejemplo, si ahora dices, pues oye, la composición no es como me la imaginaba, voy a hacer un poquito más grande esto, lo puedes ampliar sin necesidad de tener que borrar. Hay un montón de facilidades que te da un fichero digital. Que los dibujantes profesionales que tienen que producir mucho, o sea, ya no que seas un artista, sino que tu desarrollo profesional requiere mucha producción, como es un dibujante de cómic, el 100% prácticamente ya lo hacen en digital. Pero a nivel de meter colores, por ejemplo, quiero decir, tú haces el trazo del dibujo, pero luego como se colorea también de la misma forma. Todo digital. Parece que seas mi abuelo, macho. O sea, ya tienes, primero haces el dibujo, se trabaja por capas. Tú haces el dibujo de línea en una capa, en la otra pones los colores. Entonces luego haces capas de ajustes, si quieres modificar determinados tonos lo puedes hacer con una serie de balances. O sea, tienes una serie de herramientas que son solo herramientas. O sea, hace un tiempo decías, ¿no? Pero a ti te lo hace el Photoshop. No, el Photoshop no hace nada. O sea, ya te lo aseguro que es una herramienta como el pico y una pala para el tipo que está haciendo la Sagrada Familia. Lo que pasa es que luego hace la Sagrada Familia o una zanja, ¿sabes? No lo quiero comparar con mi TVO, pero es cierto. O sea, tú puedes escribir textos o puedes hacer ilustraciones o retocar fotos o dedicarte a la edición de montaje de imágenes, de lo que sea, ¿no? Puedes hacer anuncios, pósters, muchas cosas con el programa. El programa es muy versátil y puedes llegar al mismo sitio por diferentes caminos. Yo lo utilizo por capas porque me es muy fácil trabajar encima de la línea sin estropear la línea. Si yo, por ejemplo, tienes una cosa que es muy útil, que ojalá la vida lo tuviera, que es el control Z, que es el control Z, quiere decir el redo o el hundo. O sea, tú haces una línea o pones una sombra, si la pusiera en físico, la has puesto y ya se queda ahí. Pero yo, por ejemplo, en digital la pongo, que no me gusta, control Z, la deshago. Y eso da muchas posibilidades porque puedes arriesgarte a hacer cosas
que no sabes a priori cómo puedan quedar. Y que mucho más ágil, más rápido también. Es muy manejable. Es como a ver, escribir en máquina de escribir o escribir con ordenador, ¿no? Claro. O sea, JJ Benítez hasta hace poco, no sé si lo sigue haciendo, sigue escribiendo en máquina de escribir. Sí. Claro, obviamente si te equivocas, no es lo mismo el ordenador, que puedes tocar, retocar, efectivamente, pues en el dibujo es mucho más complejo, obviamente, sí, pero para que nos hagamos complejo es todo hasta que lo aprendes. Quiero decirte, para mí, yo no tengo que pensar, o sea, básicamente, alguno va a malinterpretar esto, pero es cierto que yo ya puedo hacer... Claro. Tú a mí, por ejemplo, me llamas a las 9 de la mañana y yo estoy diagramándome, pensando cómo voy a hacer la página y tal. Una vez ya tengo pensada cómo va la página, ya me puedes llamar si quieres, porque yo ya trabajo en el piloto automático. A mí colorear y en mi cabeza la paleta de colores ya está, yo ya sé cómo va a quedar. En mi cabeza yo ya sé cómo va a quedar. Entonces lo único que hago es traspasarle al programa la intención. Pero la narración es lo que me hace pensar para decidir si el que lo va a leer lo va a entender. O sea, esto si lo hago así, ¿es creíble o hay una manera mejor de contarlo? Pues entonces se opta por esa manera, ¿no? Entonces cuando ya está decidido todo y está pintado, lo otro es un simple proceso de encajar los colores para que quede bonito y narre, porque por ejemplo, si quieres hacer una toma dramática, no usas la misma paleta de colores que si estás en un cumpleaños, por un decir, ¿no? O sea, hay una serie de lenguaje no escrito que implica el uso del color y el uso de la luz. En los cómics americanos normalmente se iluminan las viñetas. ¿Por qué? Porque es un proceso de muchas páginas todos los meses que tienen que salir cada mes. Entonces se colorea un poco de pinta y colorea. Es mucho más elaborado que eso, tampoco quiero ofender a un colorista americano, pero es una labor más de colorear esos dibujos, ¿no? En nuestro caso pensamos más con la versión del cómic europeo, digamos que es una labor más de autor en la que la luz y el color también son aspectos narrativos. ¿Sabes? Utilizamos como manera conductiva a la hora de contar la historia. Son lenguajes, ¿no?, de cada una de las profesiones. De la misma manera que a lo mejor hay un tramo en que Manu habla en primera persona porque cree que es conveniente para la historia. Son pues maneras de utilizar el lenguaje también, ¿no? Vuelve la biógrafa de Salvador Larroca. Este es el primer trabajo en el que Salva colorea entero. Que él me hacía gracia porque creo que era el único que tenía alguna duda de que lo iba a hacer maravillosamente bien. Los demás estábamos absolutamente seguros, porque en todo lo que tenga arte, la capacidad y el talento que tiene Salvador, que yo he sido testigo, porque de verdad puedo ser tu biógrafa, puedo serlo, tiene una capacidad de aprendizaje sorprendente para todo lo que es arte plástico, pero con el color ha sido excepcional, y de hecho te han felicitado. Yo, al fin y al cabo, no soy una entendida de cómic, aunque después de tantos años colaborando contigo algo he aprendido. No necesitas ser un entendido para que disfrutes de algo. Pero la gente que entiende sí que te está felicitando. Yo he conocido artistas que han estudiado Bellas Artes y te hacen una puesta en escena de algo y es una cosa horrible. Quiero decirte, aquí se trata de que el que lo lea le guste, y no se trata de hacer arte, se trata de contar una historia, pero dentro de lo que sea posible con cierta equilibrio, con cierto gusto por el color y la armonía, ¿no? O sea, entonces no mezclas determinados colores que se dan de hostias a lo mejor, o hay cosas que no pegan. Pero eso es la veteranía, lo que decía. Claro. Tú llevas muchos años y a mí me flipa. Yo le mando un texto escrito. Tú y yo escribimos libros, David, me refiero a ti. Nosotros escribimos libros y en un libro tú no dibujas nada. Todo lo más puedes ilustrarlo con un dibujo que ha hecho el testigo, sí, eso sí, que no suelen ser Salvador Larroca, no, son estos dibujos un poco más austeros y más sobrios, ¿no? O bien con alguna fotografía del lugar de los hechos y tiramillas. Tú estuviste mucho tiempo pensando lo bien que dibujaban los testigos de Benítez, ¿verdad? Sí, es verdad, soy así de que los dibujos los hacía él, ¿no? Interpretando lo que les había dicho los testigos. Me pasé años diciendo, pero a mí, ¿por qué solo me tocan testigos que no saben hacerlo con un canuto? Que belleza de dibujos son estos. Claro, no es que los hacía él. Pero yo sabe dibujar, no, es muy bueno. Yo he visto dibujos. Hombre, no se ha llamado Larroca, pero se defiende. Sí, vale. Muy bueno. Yo me acuerdo en un teaser que hicimos para uno de tus cuadernos de campo, que salíamos su mujer y yo haciendo de testigo, pintando un marciano. Pintando un marciano las dos, y competíamos a ver quién lo hacía peor. Intentando hacerlo bien, A mí me hacía gracia porque se mordían la lengua y todo para dibujar así. Y estaba Salvador Larroca por allí y su mujer y yo allí diciendo, pero no podría ser este. Bueno, no, estaba haciendo de ti, de hecho.
Sí, yo he sido tu doble. Los 4 estábamos en aquella, todavía me acuerdo. Es verdad que tú también simulando una Ouija, estábamos ahí. Sí. Bueno, han quedado cosas muy claras. Primero, que Manuel Carballal sabe contar historias muy chulas de ficción, cosa que no todos sabían, pero que no tenía de dibujo. También nos ha quedado claro cómo se dibuja a día de hoy, por ejemplo, cómo lo hace ahí en Cómo se ha dado la roca para todos los oyentes y los que nos estén viendo. Muchas gracias, Salva. Y también ha quedado claro que Elena Merino puede ser tu biógrafa, ¿eh? Son cosas... ¿Qué vas a decir? Que Elena Merino sabe leer. Y bueno, pues para acabar, ¿qué diríais a aquellos que nos estén viendo o escuchando? ¿Cómo resumiríais en una frase lo que es THC? O sea, lo que es de Horror Country. Yo te diría que es pasión por estos temas. Yo te diría que el que lo lea no va a encontrar un trabajo que le deje un sabor amargo cuando lo acabe, ¿no? Sino que se va a dar cuenta de que la persona que lo ha escrito, que lo ha dibujado, les gusta contar historias y les gusta el misterio, ¿no? Elena. Es imposible superar la frase de la pastilla roja de Manu Carballal, y además hago podcast, me pides una frase nada más. En fin, la única que se me ocurre es decir el miedo que puede dar descubrir la verdad. Cuando lees este cómic, el miedo que puede dar descubrir la verdad. O sea, que se piense mucho lo de la pastilla roja y azul. Yo voy a alargarme un poquito más, porque es una oportunidad. De que fueras el guionista, ¿de qué vas? Claro. Para mí es una oportunidad, porque todos sabemos que hay ahora nuevas generaciones que prefieren otros sistemas de comunicación más tecnológicos que leer libros, que es lo que yo hago, escribir libros o revistas como El Ojo Crítico. Entonces pensé que esto del cómic puede ser una manera de llegar a esas nuevas generaciones a las que les pueda llamar la atención este formato, ¿no? Pero hay algo más, y es que yo espero que en 3 volúmenes me dé tiempo a expresar mis conclusiones. ¿Te vas a morir o algo? No, pero es que es como cuando le preguntaron a Albert Einstein: oiga, resúmame en 4 frases la teoría de la relatividad. Mire, vayas a cagar. Se lo digo, no se puede resumir la teoría de la relatividad. ¿Ustedes qué conocimientos de física tienen para que yo les explique la teoría de la relatividad? Esto es igual. ¿Qué son los ovnis? ¿Que hay vida después de la muerte? Bueno, yo tengo ya unas conclusiones, y esto me está dando la oportunidad de expresar, de metértelo así con coladita esas conclusiones, pero requiere una información previa, ¿no? O sea, que es una forma de que Manuel Carballal haga algo que habitualmente no hace, no que espectadores, que se moje utilizando la ficción. Claro. Vale. ¿No ves? No era tan complicado. Bueno, también pareces periodista, macho. Capacidad de síntesis. Es nuestro mayor enemigo, ¿verdad, Elena? La capacidad de síntesis, pero al final nos toca aprenderla a ritmo... Ojo, lo malo es cuando te toca desaprenderla. Sí. Que eso es aún peor. Pero los que la tenemos, sí, eso es que tenemos ganado. Pero yo también la odio absolutamente. Bueno, pues Manuel Carballal, Salva la Roca y Elena Merino, muchísimas gracias por este ratito y Alister, muchísimas gracias por este ratito para Expediente DL, para Expediente Cuevas, y bueno, mucho éxito con este THC, que no acaba de empezar. Es decir, hay una primera parte y ya, como ya hemos adelantado, y una segunda muy avanzada. No sé si es muy arriesgado preguntar cuándo sospecháis que podría estar disponible la segunda parte, finales de este año. Estamos valorando aún algunas cosas en el guión. Cuando estén todas claras lo podré decir con seguridad, pero bueno, échale un añito y medio. Al ritmo que vas dibujando, yo creo que más o menos van a salir unas cuantas páginas. Lo que sí te puedo decir es que vais a flipar con el volumen 2, pero a flipar mucho. O sea, no te deja respirar. No sé si es bueno o malo, pero vamos, pasan tantas cosas que nos dejan respirar. Bueno, pues amigo, muchísimas gracias. A ti, David.